mi abuelo aportó 30 años, Sí. ¿sí? Y en buena parte de esos años fue con una empresa privada, una jubilación privada. Sí. Entonces, cuando se estatiza en el gobierno de Néstor las jubilaciones privadas, él pierde su derecho a su jubilación paga Sí. y se la quieren reemplazar por una jubilación un poquito más alta que la mínima, que era muchísimo, muchísimo menos que lo que le convenía. Él estuvo Mira. en juicio por estos 5 años, Sí. hasta que, mientras cobraba la mínima, Sí. hasta que falleció sin poder cobrar la jubilación que había pagado toda su vida. Concha de la Sí. madre. Ey, 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 antes de continuar con el video, asegúrate de suscribirte, de activar la campana con las notificaciones y darle me gusta. Ahora sí, disfruta el video. En este Gracias, rol Leito. de tener Sí. una conversación que queda en la esfera pública después, que puede cualquier persona entrar a verla y demás, es complicado a veces tener esa responsabilidad en lo que decimos. Dice en esto televisión es un nacional que hay, documento. bueno, Sí. y eso, que la televisión es como un documento, algo así. Reflexión y hablamos un poquito de más allá, ¿no? de las figuras, más allá Sí. de las caras que aparecieron este fin de semana, de que te llenan con los medios, con las palabras, sino hablar un poquito más desde una opinión personal sobre qué país nos gustaría, ¿no? Si podemos conectar un poco Ok. con la humanidad. Bueno. En estos procesos políticos se habla tanto en la tele, se dicen tantas cosas. Uno le tira mugre al otro, el otro le dice tal cosa al otro. Y acá somos humanos eligiendo. Sí, a ver, la idea es que poder tratar de buscar en transparencia qué piensa uno, ¿no? Esa es la clave. Ahora En estas locura. elecciones hay algunos datos que son muy importantes para entender. Es la primera que nosotros somos gran parte protagonistas. ¿Del ¿Por qué? padrón? Del padrón. A ver, el 30%, le contamos a la gente que el 30% de la torta total de los electorados tienen menos de 30 años. Una banda. It's a month. Yeah, of course. Y esto también es una novedad, que el 45 tiene menos de 40. Es decir que se acumula muchísimo menores de 45 años. Como hablamos del otro programa, Millennials y Centennials, en el 45% del padrón. Sí, Sí. esto viene a romper un poco los paradigmas viejos y a encontrar un nuevo voto, ¿no? De hecho, ¿cómo O sea, jugaron los básicamente memes? cómo se interesaron los jóvenes en las elecciones. Sí, no solo los jóvenes, sino, como dice Los Mati, jóvenes nuestra me refiero. generación Claro. hermana. Ok. Yo como ciudadana, ¿qué es lo que veo y el trasfondo que se ve de toda esta situación? Tengo la letra un poquito chiquita y la dislexia me está complicando la vida. Sí. Bueno, ¿qué gran país seríamos si dejamos de lado el fanatismo? Sí, evidentemente vivimos en un país en donde hay gente tan egoísta que por orgullo sigue votando un gobierno que sabe que nos está dejando en la miseria, con millones de argentinos en la calle, sin un techo y que pasan muchísimo hambre todos los días. Evidentemente esto ya no es defender nuestros derechos, es, perdón por la palabra, cagarse en la gente que está pasando lamentablemente por esta situación. No se buscan culpables, ninguno se hace cargo de sus actos. ¿Y qué ganamos con encontrar al culpable? ¿Qué vamos a solucionar? ¿Por qué el país siempre tiene que dividirse entre buenos y malos? Eso es terrible, ¿verdad? Se habla mucho de memoria, pero solo se recuerda lo que se les conviene. Upa. Se supone que tenemos derecho a circular libremente por la calle, pero yo desde que tengo uso de razón hay muchos derechos que supuestamente tenemos, pero no se cumplen. Salís a la calle con el celular en la mano, no podés. Lo más probable es que te roben y si tenés suerte no te meten un tiro. Se supone que tenemos derecho a la salud pública, pero si tenés una urgencia o te sentís mal, lo más probable es que tarden entre 4 o 6 horas en atenderte. Es verdad, igual eso. Otra no. cosa, los Datos, no médicos opiniones. no tienen los elementos necesarios como para poder Y atenderte hay un muchas veces. problema muy grave en la salud pública, y estos son datos, no opiniones, que son los salarios. También tenemos el derecho a la educación, pero la gran mayoría de materias que tenemos no nos sirven para la vida. Salís del secundario y no sabes cómo enfrentarte al mundo. Básicamente el sistema está mal diseñado. La UBA, muchas de esas facultades se están cayendo a pedazos, se inundan. También tenemos derechos laborales, pero millones de argentinos trabajan en negro porque a los emprendedores los matan a impuestos y la gente no quiere contratar a nadie porque si te denuncian te fundís. También tenemos derecho a la jubilación y se me pone la piel de gallina mientras lo digo. Pero los jubilados son los que no llegan a pagar un alquiler y mucho menos llegan a fin de mes. Personas que aportaron durante toda su vida tienen el derecho a vivir dignamente el último tiempo de sus vidas. Y se me sigue poniendo la piel de gallina y me dan ganas de llorar porque algo es que quiero decir terrible sobre porque ese tenemos tema. abuelos nosotros. Bueno, saben que mi abuelo aportó 30 años, Sí. ¿sí? Y en buena parte de esos años fue con una empresa privada, una jubilación privada. Sí. Entonces, cuando se estatiza en el gobierno de Néstor las jubilaciones privadas, él pierde su derecho a su jubilación paga Sí. y se la quieren reemplazar por una jubilación un poquito más alta que la mínima, que era muchísimo, muchísimo menos que lo que le convenía.
Él estuvo Mira. en juicio por estos 5 años, Sí. hasta que, mientras cobraba la mínima, Sí. hasta que falleció sin poder cobrar la jubilación que había pagado toda su vida. Concha de la madre. Sí. Mi abuela continúa Me da hoy una ese bronca escuchar juicio eso. y ya pasaron 5 años más. Qué locura. Llevábamos 10 años de juicio Qué y mi locura. abuelo o mi familia nunca pudo cobrar la jubilación que había cobrado. Qué vergüenza. Al mismo tiempo mi abuela, Qué que no, bronca que me va a escuchar eso. que no tuvo aportes, sí cobra una jubilación porque se pudo jubilar sin aportes gracias también al gobierno de Néstor. Y hay muchos jubilados que sin esto tampoco se podrían haber jubilado, que Claro, lo beneficia necesitan. a algunos y otros no. Entonces, totalmente. digo, wow, miren mi postura. Es una... Creo que nosotros tenemos una oportunidad histórica como jóvenes de ser mejores de lo que fueron nuestros antepasados, de la generación de la grieta, de pelearnos del kirchnerismo, del antikirchnerismo, del Milei y no Milei, del macrismo y no macrismo. Creo que tenemos esa oportunidad de tener conversaciones y poder sentarnos y charlar y estar en acuerdo. Yo quiero un país donde lo privado esté en todo lo posible, Sí. pero el Estado esté en todo lo necesario. Quiero un país donde la seguridad, como dice Delphi, sea una prioridad. Quiero un país donde el Estado sea eficiente, donde no gaste en festivales, donde no gaste en cosas innecesarias, pero quiero un Estado que promueva la educación pública, que tenga a los chicos en las aulas, que tenga el gasto y que sea eficiente en las universidades, porque yo creo en que las universidades públicas, creo en que nos ayudan de verdad a un montón de chicos que quizás no tuviesen la oportunidad de estudiar, de aprender, Sí. de acercar ese conocimiento. Quiero un estado donde se pueda confiar en la moneda, donde no valga lo mismo una zapatilla que un mes de alquiler. Quiero un estado que se abra al mundo, que no mate con impuestos a la clase media, que le dé oportunidad a los jóvenes. Quiero un estado que pueda exportar todo el conocimiento que tenemos, que ayude al emprendedor. Somos un país que lo tiene todo, porque tiene la materia prima, tiene todos los climas, tiene Sí. una ciudad, es federal. Quiero un país donde no vivan en burbuja Ok. los que están en zona norte y no miren del otro lado de la General Paz, o los que están en el conurbano profundo y no miren del otro lado de la General Paz. Quiero un país donde entendamos la realidad de los demás, porque no hay una sola Argentina y no hay una sola manera de ver las cosas y no hay nadie que tenga la razón. Pero creo que es el momento nosotros que podamos entender y tener estas conversaciones de qué país queremos. Si no sabemos qué país queremos nosotros, jamás vamos a poder elegir el candidato que sentimos que lo representa. Creo que votar en blanco o no ir a votar convencido de eso es un gran acto de democracia. Sin embargo, también creo que este modelo de democracia que tenemos hoy es antiguo. Tiene más de 200 años y necesita evolucionar. No algo menos democrático, sino más representativo todavía de la población. O Sí. sea, mi país ideal ni siquiera quizá entre en los estándares de las posibilidades hoy que tenemos. Pero sí entiendo que hay posibilidades de hacer cambios radicales a lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Y que son grandes comienzos para poder llegar a algo que soñamos. Algo donde cada uno pueda decidir sobre su propia vida. Eso me parece algo muy importante. Es algo que para lo que ni siquiera en muchos casos estamos educados, porque ni siquiera elegimos la carrera que queremos, sino la que se nos recomienda a nuestra familia. ¿Cómo vamos a después poder siquiera tomar una decisión política o de trabajo? Estoy totalmente convencido de que hay que asistir en todo tipo de emergencia. Cuando hay un tsunami, hay que ir a asistir a la isla, ¿no? Eso pasa en otros países. Por ahí acá tenemos otro tipo de problemáticas ambientales, una inundación, un Una incendio, inundación. ¿no? Acá asistimos a las víctimas. Y banco la asistencia a las víctimas. Sí, La palabra, eso es- insisto, víctimas. Es un porque país justo. me he escuchado esta semana muchas posturas de grandes políticas de asistencia a los pobres. Pero no escuché políticas en casi todos los candidatos que hagan que esa gente deje de ser pobre, sino cómo ayudar a los pobres. Y yo me pregunto, si siempre vamos a ayudar y ayudar y ayudar a los pobres, que está buenísimo porque no puede haber ni una persona que muera de hambre en un país que exporta alimento como lo hacemos nosotros. ¿Cuándo nos vamos a ocupar de que no sea más necesario ayudar a ese pobre? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de que ese pobre deje de ser pobre?
¿Nos vamos a ocupar? ¿Nos interesa que la gente deje de ser pobre? ¿O nos gusta la pobreza dominable ahí del otro lado de la General Paz, a la que le podemos tirar un paquete de polenta o un vacío envasado lleno de grasa y después lo podemos cambiar por un voto? No importa a quién votemos, pero necesitamos votar algo real y un cambio de verdad. No sirve más escuchar esos discursos políticos que vemos en la tele que no dicen nada, porque hay candidatos y candidatos que no dicen nada. Sus propuestas no tienen un mensaje claro. ¿Y saben qué? Ves los manuales de campaña, porque muchos andan circulando por las redes, y la campaña dice explícitamente que la idea es comunicar un concepto, no una medida. Así que si vamos a locura, votar qué de vergüenza. vuelta en octubre, sí, votemos con el corazón, como dice el Auti. Es muy importante. con Y conciencia y conectemos con con el memoria. cerebro. Sí, Y obvio. ahí seamos coherentes con lo que nos pasa. Tener una Argentina que a largo plazo, obviamente, porque también soy una persona realista, es una Argentina que vaya viviendo con menos preocupaciones. Una Argentina que viva más tranquila. En cuanto a la donde- seguridad, la educación. En cuanto a lo- todo, en cuanto Sí. a todo. Yo Sí, salgo Ale. a la calle y yo llegué acá, y voy a dar el ejemplo de acá, porque ¿para qué voy a hablar de la calle cuando lo tengo acá? Estamos todos acelerados, Sí. aceleradísimos. Sí. Aceleradísimo de llegar, del laburo, de venir a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas para subsistir. Entonces, yo la verdad lo que quiero es un país, como dice el Auti, que propicie la educación, ¿sí? Donde todos nos podamos formar, donde todos podamos ser profesionales el día de mañana, donde todos nos podamos desempeñar de lo que nos gusta. Como dijo Delphi recién, por favor necesitamos seguridad, chicos, porque estoy harto de salir a la calle donde el otro día, yendo a la facultad, casi me roban el celular desde el bondi. ¿Varela? No, Ciudadela. Ah, sí. Ciudadela, El peor a la trayecto. vuelta de mi casita. Sí, la mía. Y estoy harto de un país donde se vote al menos peor. Ah, Totalmente. mirá. Y después se pregunta por qué somos los jóvenes los que votamos más a Milei no o sé. los que queremos un cambio, los que queremos algo diferente. No, mismo el que vota a la Somos izquierda. los No, muchas obvio, a ver, veces- el que vota. A ver, a esto es No, una cosa perdón. que quiero que esté bien marcado. El punto no es votar No. a nadie. No. No, A votar ver, a vos lo podés diferente. votar tipo No, a no, no. Massa, a la izquierda, a Milei. El punto es que sea coherente con el país que vos querés. No está mal que quizás una persona quiera un país diferente a vos. Lo importante es que vos tengas la convicción Claro, del pero vos país que querés. no podés ser tan egoísta de solamente pensar en tu economía y en tus cosas. No, obvio. Te tenés que dar cuenta que si hay un gobierno que hace 40 años gobierna y al día de hoy más de la mitad de la población es pobre, las cuentas se hicieron mal. Entonces la gente no va a buscar algo distinto o a Milei, como se dice todo el tiempo. La gente quiere ver otra cosa, quiere ver otra propuesta, quiere ver algo nuevo. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo si el tinte nunca se cambia? Yo Es creo que imposible. para terminar el mensaje que tenemos que dar desde Identidades Sí. es un mensaje donde podamos todos reflexionar Sí. y ser coherentes con quiénes somos, con qué sentimos, con informarnos y a partir de eso poder tener un voto y sentirnos por lo menos en paz con nosotros. ¿Saben lo que pasa, chicos? Y esto es como una especie de, dentro de lo que es el mundo de la espiritualidad y la conciencia, norma, Sí. ley. Da igual quién gane como candidato político, pero si Nosotros vamos a tener que- la mayoría de la población votó de una forma totalmente coherente con lo que siente acá adentro, Sí, va a haber éxito. totalmente.